Esta es la última noche del 2024. Me alegra ver a algunos que no han estado todo el año viniendo y han venido para la cena. Los estoy viendo ahora y no quiero decir su nombre. Pero no importa. Dice que no todos los hijos son iguales, ¿no? Pero son hijos. Hoy quiero compartir una palabra que ha sido fuerte para mí. Levanta tu mano, di conmigo: el poder del servicio. El poder del servicio. Juan capítulo 13. La Reina Valera dice algo que me llamó la atención. El versículo 1 dice: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para irse, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué tremenda palabra. Dice, antes de irse, Él se reunió con ellos y los amó hasta el final. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en manos y que había salido de Dios y a Dios regresaba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Sabe? La Biblia dice que Jesús mandó a sus discípulos a buscar un lugar muy bonito como este. Y justo era un segundo piso y le dijo, preparen eso porque quiero tomarla. Voy a comer la cena con ustedes de Pascua. Miren qué poderoso es esto que Jesús estaba tomando. Jesús, diga conmigo, Jesús es el Cordero de Dios. Jesús, hermano, tenía que ser sacrificado en el día de Pascua. Jesús tenía que ser sacrificado el día de Pascua. Por eso, el mismo día de la Pascua, Él no podía estar ahí. Él celebró un anticipo de Pascua. Se reunió con sus discípulos y la Biblia dice que fue con ellos. Hay una palabra de parte de Dios para todos nosotros. Y es un pensamiento que hemos puesto en nuestra iglesia para todos nosotros. Dile al que está a tu lado, mírale y dile, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Jesús toda su vida, hermano, sirvió al propósito de Dios. ¿Qué cosa es el servicio? El servicio viene de una palabra griega llamada diaconía. La palabra diaconía significa servidumbre, esclavitud. La palabra diaconía significa socorro, apoyo, obediencia, trabajo. Pero sobre todo la palabra servicio termina significando el cumplimiento del propósito de Dios. Es un mandamiento, hermano, de parte de Dios que está basada en la compasión que Dios pone en nuestro corazón para dar nuestra vida a otras personas. Nadie necesita un título, nadie necesita un cargo. Tú no necesitas graduarte para servir, para ser un diácono. Solamente necesitas un corazón agradecido y una actitud. Y una de las cosas que va a ayudarnos en este proceso, el servicio, es que va a combatir en nosotros el orgullo. Por eso es tan necesario que nunca dejes de servir. No importa cuánto tengas, no importa hacia dónde Dios te lleve, ni el título que Dios te dé. Porque, hermano, el orgullo es el pecado que convirtió el jardín del Edén en un infierno. El orgullo convirtió a un ángel protector en un demonio. El orgullo convierte a ungidos de Dios en locos que atacan a las personas con lanzas.
El orgullo convierte a reyes y emperadores en animales. La Biblia dice que Nabucodonosor se paseaba por su palacio y decía: ¿quién como yo, que he hecho todas estas cosas? Dice, y de repente Dios, hermano, se soltó una palabra del vigilante y aquel hombre fue convertido en bestia. Nadie sabe en qué se convirtió. Se llenó de pelos, dice que se bañaba con el rocío de la mañana. Sus uñas crecieron. Fue apartado durante 7 años, una temporada de su vida, porque el orgullo lo destruyó. Y el orgullo convierte a discípulos y apóstoles en suicidas. Judas no tuvo el corazón para pedir perdón, para decirle: lo siento, te vendí por 30 monedas. Me enojé contigo, yo tenía otros planes. Y al final, cuando se vio descubierto, hermano, cuando él pensaba que solo lo iban a atrapar a Jesús, lo iban a presionar para que se manifestara el rey. Y cuando se dio cuenta que lo iban a matar, la Biblia dice que Judas fue y se ahorcó. Porque fue demasiado su orgullo como para pedir disculpas, como para pedir perdón. Todas las veces que te equivoques, todas las veces que fracases, acércate. Todas las veces que ofendas a alguien, baja la cabeza y acepta pedir disculpas, decir: lo siento, me equivoqué. Hermanos, el servicio fue la razón por la cual Jesús, antes de ir a la cruz, les dio una de las lecciones más poderosas a sus discípulos. No les habló, no les predicó. Cuando Dios te hace un llamado, te conviertes en su enviado, en su ministro. Y cada vez, hermano, que Dios te llama, tú te vas a encontrar con 3 tipos de personas en tu vida. No te enfades con ellos. Son necesarios para ti. Te vas a encontrar con los que te siguen. Los que después de conocerte te siguen amando. Yo muchas veces le he dicho a la gente que se ha quedado conmigo hasta el día de hoy: yo los aprecio y los amo, porque después de conocerme, se siguen quedando conmigo. Los que te van a seguir hasta el final, hasta el cumplimiento de tu propósito, permanecerán a tu lado. El segundo grupo de personas son los que te van a abandonar cuando algo no les guste. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 61 en adelante, léelo en casa. Jesús le dijo a sus discípulos: tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Ellos se ofendieron de lo que le estaba diciendo. La Biblia dice: y muchos, después de escuchar lo que él decía, lo abandonaron y ya no andaban con él. No está hablando de cualquier persona, está hablando de sus discípulos. Y en tercer lugar, van a ver los que te traicionan. Los que te van a llevar al propósito de Dios son necesarios en tu vida. No huyas de ellos. Hermano, los hermanos de José querían matarlo, y en ese afán de matarlo lo metieron en un pozo, y en ese afán de querer destruirlo lo vendieron. Ellos no sabían que estaban siendo usados por Dios para llevarlo al cumplimiento del propósito de Dios. No huyas de tus verdugos. Aprende a aceptar el trato de Dios a través de sus vidas. Cuán importante y cuán poderoso es servir al Señor. Saben, la Biblia dice que antes, miren lo que dice la palabra, Juan capítulo 13, versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que se fuera de este mundo al Padre, antes de que se fuera, en el día de la Pascua. ¿Sabe qué cosa es la Pascua? ¿Sabe por qué nosotros celebramos la Pascua? Hermano, la Pascua nos recuerda la razón por la cual estamos aquí. En la Pascua te tenían que sacrificar al cordero, y Jesús era ese cordero que iba a ser inmolado en la fiesta. Jesús siempre fue el cordero de Pascua. Por esta razón, hermano, que lo celebra antes del día principal. Levanta tu mano, di conmigo, porque la Pascua es el día del sacrificio.
Es una fiesta del sacrificio. Hermano, en Pascua Jesús tenía que ir a la cruz y iba a ser inmolado. La Biblia dice en el libro de Lucas: si no tomas tu cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Tú puedes ser evangélico, tú puedes ser, hermano, protestante, tú puedes ser cristiano, como la gente se llama, pero la palabra de Dios dice que Dios está buscando discípulos. Y la única manera para ser discípulo es tomando la cruz. Yo te pregunto, ¿conoces tu cruz? Más vale que conozcas tu cruz. Porque si tú no tomas la cruz, tú no puedes ser discípulo. Pastor, ¿qué será mi cruz? ¿Será mi novio que me saca de tiempo, que lo quiero matar? ¿Mi esposo? ¿Mi esposa, Señor? ¿Será mi cruz? ¿Será mi enfermedad que tengo? No. La cruz significa el cumplimiento del propósito de Dios. En la cruz se murió Jesús. Jesús nació para morir en esa cruz. La cruz significa el cumplimiento de tu propósito. La pregunta que yo te hago: ¿conoces tu cruz? Porque la fiesta de Pascua no solamente ha sido para Jesús, va a ser para ti. Cada vez que venga Pascua, cada vez que tú celebres Pascua, te vas a recordar y te tienes que preguntar: ¿cuál es el sacrificio que me toca a mí hacer? ¿Cuál es la sangre que me toca derramar? No esperes aplausos cada vez que obedezcas a Dios, porque Jesús se encontró con la traición. Yo te hago una pregunta. La primera cosa, hermano, es que antes de servir, recuerde conmigo: todo sacrificio revelará el corazón de las personas. Diga conmigo: todo sacrificio revela el corazón. Cuando tú vas a hacer un sacrificio, tú vas a mirar el corazón de las personas. Toda vez que tú tengas que hacer un sacrificio, cuando tú encuentres tu propósito, cuando tú encuentres la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta que se va a revelar el corazón de la gente. José le dijo a las personas: he recibido una visión. Dios me dijo que mi manojo de trigo se levantaba y 11 manojos se inclinaban. Que una estrella se paraba y el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban. Encontró su propósito y eso reveló el corazón de sus hermanos, y sus hermanos quisieron matarlo. Te hago una pregunta: ¿por qué estás en este lugar? ¿Por qué congregas aquí? ¿Amas a tu iglesia? ¿A tus líderes? El sacrificio de Jesús, hermano, y el sacrificio que tú hagas revelará el corazón de quienes te sigan. La Biblia dice en Juan capítulo 13: cuando cenaban, versículo 2, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios, estaba a punto de ir y cumplir su propósito. Y dice, hermano, se reveló el corazón de Judas. Por eso, ¿sabe qué es? Tenga cuidado de esta cena. Y tenga cuidado siempre que se sienta con un hombre de Dios o con una mujer de Dios. Cuando usted se sienta a comer con alguien, usted está haciendo un pacto de sal. Por eso yo le pido y le digo a los pastores, a los hombres y a las mujeres ungidas: nunca te sientes a comer con cualquier persona. Para el pueblo de Israel, sentarte a comer con alguien era de que tú le estabas estrechando la mano de amistad. Por eso cuando Judas se sentó a comer con el maestro, Satanás entró en su corazón. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en el corazón de él. Vaya al versículo 27, mire lo que dice. Juan capítulo 13, versículo 27. Dice la palabra, versículo 26 y 27. Vean.
Dice, respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después de comer, después del bocado, la traducción viviente dice: cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Si usted se sienta, mucha gente va y dice: ay, qué lindo la cena. No, hermano, esto no es una cena. Esto es un pacto de sal que hacemos como iglesia. Yo dije, es un pacto de sal que hacemos como iglesia. Si su corazón no está en este lugar, si su corazón no está con nuestra visión, tenga cuidado. Porque puede que por el bocado que usted come, Satanás entre en su corazón. No me mire así, es la verdad. A veces las personas piensan: ah, sí, yo voy a comer con la iglesia. No, tiene que tener entendimiento de las cosas que hace. La Biblia dice que por falta de conocimiento perecen las personas. Tienes un corazón con esta casa, tienes un corazón con la iglesia, entiendes el propósito a que Dios nos ha llamado. Sabes que el próximo año puede que no vuelvas a ver a muchas personas en este lugar, no porque se vayan de la iglesia, sino porque no van a poder resistir el llamado de Dios. Porque ese sacrificio que vas a hacer va a revelar el corazón de tu familia, el corazón de tus amigos, el corazón de tus padres. Los papás dicen: no, pero está bien, sirve a Dios, pero no seas fanático. ¿Cómo vas a dejar tu carrera? Porque su mente está cuadrada y dice: este es el sistema y tenemos que vivir de acuerdo a ese sistema. Yo le hago una pregunta. Yo le aseguro que criticaron a Jesús. Jesús era el hijo primogénito de María. Estaba establecido en Israel, hermano, que el primogénito cuidara de su madre, porque su madre se había quedado viuda. Y su madre fue donde Jesús estaba predicando y le dice: por favor, llámele a mi hijo, porque es su responsabilidad conmigo, que soy viuda, que me lleve y que me cuide y que me sirva. Yo y sus hermanos estamos aquí afuera. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Sí, es verdad. La teología dice que mi familia es primero. La familia de Jesús era su madre, no se había casado. Tal vez no pueda digerir esto. Jesús le dijo: mi madre y mis hermanos y mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Le dije que no lo iba a digerir, pero ya le van a servir pavo, no se preocupe. No te sientas como un ungido si tú no estás de acuerdo con él. Amós capítulo 3, versículo 3 dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Podremos caminar contigo, podré caminar con mis líderes. ¿Estás de acuerdo con la visión que Dios me ha dado a mí? Aunque sean 3 personas, para mí está bien. El resto no sé, está pensando, no sé si en el pavo, no sé qué. ¿Está de acuerdo con la visión que Dios me ha dado? Amén. Hay gente que no va a andar con nosotros porque la ofensa de nuestras enseñanzas, hermano, lo harán que nos abandonen. Y qué tremenda palabra dice: y Jesús los amó hasta el fin. Diga conmigo: todo sacrificio produce crisis. Diga: todo sacrificio produce crisis. Y la crisis revela el corazón. En un matrimonio, cuando falta dinero, hermano, se va a ver realmente si el hombre o la mujer estaban convencidos de ese matrimonio. En una sociedad financiera o una sociedad, tú te vas a dar cuenta quién es quién realmente en una crisis. Por eso es bueno que vengan las crisis. Nuestra iglesia era más de 500, 700 personas, hoy somos 150 como máximo. La crisis reveló el corazón de las personas. Jesús le dice en el versículo 21, Juan capítulo 13, versículo 21. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó, les dijo:
a la verdad uno de vosotros me va a traicionar. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Simón Pedro le dice: dale, queremos saber el chisme. Y dice la palabra: entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Todo momento difícil, de angustia, de dificultad, va a revelar el corazón de las personas. Pero es necesario que nos examinemos para no fingir. Arreglemos las riñas, las peleas, los resentimientos, porque la amargura mata. El otro día compartía con usted el poder de la ofensa te puede destruir. No solamente la gente nos ofende porque muchas veces nos sentimos víctimas. Levanta tu mano y di conmigo: yo no soy solo una víctima. Muchas veces he sido un victimario. ¿Usted cree eso? Porque muchas veces, hermanos, tenemos el problema de pensar que nos dañaron, que nos hirieron, que nos traicionaron. La pregunta es: ¿y tú no lastimaste? ¿Y tú no heriste? Y es por eso que necesitas arreglar las cosas. Necesitas sentarte, necesitas decir: esto me dolió, esto me hirió. Yo recuerdo mucho una situación que yo tuve con Elvirita hace muchos años atrás. Le voy a pedir algo: apague su celular, por favor, póngalo en silencio. Le voy a dar un minuto. Perdóneme que le diga, pero es una falta de respeto que su celular suene en la iglesia. No suena, el celular no suena en la catedral, siendo la iglesia católica supuestamente de ídolos. Por favor, le voy a dar un minuto, apague su celular. Después de esa situación con Elvirita, yo le dije: o olvidamos este tema, o realmente nuestra relación se va a distanciar profundamente. Y nos sentamos y hablamos y arreglamos las cosas. Porque muchas veces, hermanos, nosotros ofendemos y nos ofenden también. Pero tenemos que aprender a predicar, a perdonar, porque cuando hay un sacrificio, tu corazón se va a revelar. Vas a saber quién es quién. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: vaya conmigo, mire este pasaje de la palabra, es fuerte. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Dice: cuídense, no sea que alguno de ustedes pierdan la gracia de Dios. Cuando tú te llenas de amargura, el perdón de Dios no te puede alcanzar. Cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz de amargura produzca brotes perjudicando a muchos. La otra versión dice, hermano, envenenando. Dice: no permitan que ninguna raíz venenosa, dice la traducción viviente. En otras palabras, cuando tú estás enojado y cuando tú tienes amargura en tu corazón, tú vas a contaminar a otras personas. Porque tú vas a decir: no, el pastor me hizo esto, no, la pastora me hizo aquello, y la mentora me hizo, el líder de la alabanza me hizo, y tus palabras van a dañar el corazón de otra persona, van a envenenar su corazón. La Biblia dice: también van a trastornar, van a perjudicar. Al final del camino no podrás alcanzar la gracia de Dios ni el perdón del Padre. Y por último te perderás. Miren qué pasó con Judas. Vaya al capítulo 28. Perdón. Vuelva a Juan capítulo 13. Juan 13, versículo 28. Miren lo que dice. Cuando Jesús dijo: al que yo le diera este pan, este es el que me va a entregar. Y miren lo que dice el versículo 28. Ninguno de los demás que estaban en la mesa
entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Léalo conmigo el versículo 30, a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Dice la traducción viviente: y se internó en la noche. Y se internó en la noche. La versión latinoamericana dice: y era de noche. Diga conmigo: y Judas se internó en la noche. Judas se internó en la noche. ¿Sabe qué significa eso? Cuando tú no perdonas, cuando tú no arreglas las cosas con Dios y con tus hermanos, tú te vas a internar en la oscuridad. Y no vas a poder salir de ahí a menos que tomes una decisión. Porque es poderoso el servicio. Porque es poderoso el sacrificio. Porque tú no puedes servir si tú no entiendes el sacrificio. En segundo lugar, diga conmigo: mi sacrificio es el resultado de saber quién soy. Porque Jesús fue a servirnos. Porque vino a servirnos. Dice la palabra en el mismo capítulo de Juan, capítulo 13, versículo 3. Vaya a la Reina Valera. Dice la palabra del Señor, Juan 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Diga conmigo: Jesús sabía. Diga fuerte: Jesús sabía que había salido de Dios. Diga: Jesús sabía que había salido de Dios. La traducción viviente dice en el versículo 3: Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Diga conmigo: Jesús sabía. Diga: Jesús sabía que le habían dado autoridad. Y Jesús sabía, diga conmigo, y Jesús sabía cuál era el cumplimiento del propósito de Dios. Te pregunto: ¿sabes quién eres? La única manera para ir a la cruz es saber quién eres. ¿Conoces realmente a qué Dios te ha llamado? ¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer a ese llamado? ¿Estás listo para cumplir los planes de Dios? Muchos hombres, hermanos, no pueden caminar al propósito de Dios, no pueden tomar la cruz, porque sencillamente no saben quién son. Vas a una iglesia, dejaste la religión católica, ahora estás en la religión evangélica. Y algunas personas han pasado por la religión de los mormones, por los adventistas, y lo único que tú tienes es una religión. Y no está mal, la Biblia habla de la religión correcta, pero nosotros creemos y sabemos que no se trata de una religión. La palabra saber, conocer, entender viene de la palabra luz. Fíjense, dice que Judas se internó en la oscuridad. Y para poder saber y para poder entender necesitas luz. Y la palabra luz tiene que ver con revelación. Cuando andas en tinieblas, tu corazón será gobernado por el miedo, la incredulidad, la dureza de corazón para no poder obedecer a Dios. Pero ¿cuántos estamos contentos que Dios ha levantado profetas enviados para revelarte el propósito de Dios? Por eso, hermano, la religión persigue a los profetas. Yo estoy tan contento que esta iglesia está produciendo profetas. No como, hermano, una fábrica, como decían las personas, sino porque la unción profética es un llamado de Dios, es un regalo de Dios. Y aunque no crea, hay gente aquí, hermano, profética. Tengo testimonios de un montón de personas que a veces se enojan. En Lima, en Huancayo, en la selva pasa mucho. Y dice: alguien le ha contado mi vida a esta persona que ha orado por mí. Ni siquiera lo conoce. Y también se están moviendo en un ambiente profético. Y en ese ambiente profético el Señor va a revelar tu camino. La pregunta es: ¿estás dispuesto al sacrificio? Porque para poder servir tienes que sacrificar.
El sacrificio es el resultado de saber quién tú eres. Jesús sabía quién era. Dice la palabra en el versículo 3, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad. Y él estaba dispuesto a ir a la asignación que se le había dado. Miren lo que dice la palabra en el versículo, vaya Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, en el mismo libro que usted tiene, en el versículo 33, dice la palabra de Dios en la traducción viviente. Jesús está yendo camino a la cruz y se encuentra con Pilato. Pilato representa, hermano, en el camino a tu propósito, Pilato representa a la gente de poder político y de poder económico, que van a cuestionar quién tú eres. Y dice la palabra del Señor. Entonces Pilato, Juan capítulo 18, versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar a su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. Y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? 35, ¿acaso soy judío? Le contesta Pilato. Tu propio pueblo y tus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Versículo 36 dice, Jesús le contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo fuera entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, ¿entonces eres rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que me aman, todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. La Reina Valera tiene una lectura más impresionante. Dice el versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que soy rey? Levanta tu mano, di conmigo, para esto yo he nacido. Dígalo fuerte, para esto yo he nacido. Y para esto he venido al mundo. Jesús le estaba diciendo a Pilato, ¿sabes qué cosa? No le tengo miedo a la cruz. Porque para esto he nacido. Y para esto he venido. Para poder sacrificar tu vida y hacer lo que Dios nos mandó a hacer, tú tienes que estar consciente y saber quién tú eres. De otra manera va a ser imposible que tú puedas seguir a Dios. Vas a tener 20 años más en la iglesia, vas a calentar tu banca, vas a traer a tus hijos a la iglesia y tus hijos a sus hijos. Nunca tomarás en serio el mensaje de Dios. Te vas a pelear con los hermanos porque se sentaron en tu silla, porque tú conoces el tamaño de tu silla. Usted me entiende el hebreo. Siempre estarás en una iglesia, congregarás un domingo, nunca podrás alcanzar el propósito de Dios porque sencillamente no tuviste el deseo de descubrir para qué Dios te trajo aquí. Miren lo que dice el versículo 3 del capítulo 13 de Juan 13. Vaya conmigo una vez más a Juan 13. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Traducción viviente. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Y que había venido de Dios. Y que era momento de regresar a Dios. Jesús dijo: es momento de ir a la cruz. Sé que ha sido difícil. Sé que ha sido complicado, hermano, para muchas personas. Yo no voy a cuestionar los momentos de crisis y de dolor que puedas estar pasando, las negativas de Dios en tu vida. Pero sabes que cada uno tiene sus propias batallas y sus propios momentos de dificultad. Y recuerda que la palabra del Señor dice que para cada situación Dios te ha dado la fortaleza. No digas que no vas a poder. En ese momento uno siente morir, pero
vive Jehová en cuya presencia estoy. Que Él, su palabra es verdad, y Él te dará la fuerza, y Él te abrirá la puerta, y un rayo de luz y de esperanza vendrá. No importa la circunstancia o la situación que tú estés pasando, tienes que creer en su palabra. Lo que ha venido a tu vida, tú lo puedes hacer. Estaba viendo un reel de una muchacha. Dile a la persona que está a tu lado, eso también va a pasar. Un rey había salido huyendo de su palacio porque lo estaban persiguiendo para matar a su propia gente. Estando en un bosque, él se acuerda que en su anillo le dijo a un sabio que le escribiera algo para sus momentos más difíciles. Y cuando él estaba huyendo se da cuenta que ahí había un mensaje para él. Él sacó el anillo y el mensaje decía: lo que estás viviendo también va a pasar. De repente, hermanos, sus perseguidores, el sonido de sus caballos se apagaron. Aquel rey volvió al palacio, comenzó a festejar y a celebrar. Él había retomado el reinado y comenzó a celebrar. Y se le apareció el sabio y le dijo: lee lo que hay en tu anillo. Y volvió a sacarlo y dijo: lo que estás viviendo, la celebración de hoy, las alegrías que tienes hoy también van a pasar. No importa si estés pasando bien, si estés en medio de la alegría y del jolgorio de la prosperidad, eso un día va a pasar. Y no importa si estés en un momento de crisis, de necesidad, no importa si estés pasando un quebranto, quiero decirte de parte de Dios, eso también va a pasar. Necesitas fe para terminar este proceso. Diga conmigo: el sacrificio es el camino del servicio. Versículo 4, Juan capítulo 13, mire lo que dice. Juan 13:4, así que se levantó de la mesa. Jesús se levantó de la mesa. Diga conmigo: Jesús se levantó de la mesa. Se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en la palangana es en el lavatorio. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. ¿Por qué Jesús se levanta? ¿Por qué Jesús se levanta? Dice la palabra del Señor, hermano, que sus discípulos habían preparado la cena del 29 y se habían sentado a la mesa y sirvieron el pavo. Pero en Israel no había carreteras, no había pistas. Por el mismo camino de herradura donde pasaban los animales salvajes, los animales, las vacas y lo que criaban las personas, por ese mismo camino la gente. Y no tenían zapatos como nosotros, ¿no? No tenían, no voy a decir la marca, ¿no? Ellos andaban con sandalias. Y para ir a la cena, me imagino que se habrían ensuciado, porque los animales se orinaban, hacían la pufi en el camino. Entonces llegaron a la cena y todos se sentaron. Pero había una práctica en Israel. El de menor rango, el más chiquito, el insignificante hermano tenía que lavarle los pies a los demás. Pero todo el mundo se sentó. Y yo me imagino, hermano, la peste. Yo tengo un problema con la peste. No se vuela, ¿no? Debió haberse bañado antes de venir. Y a ellos ni siquiera les movió el hecho que olía mal. Todo el mundo se sentó a la mesa. Nadie quiso tomar un poco de agua y lavar los pies, ni siquiera de Jesús. Está bien, no le laves a tus hermanos, pero tú estás compartiendo con el Creador del universo. Ya no eran discípulos, se habían convertido en apóstoles ahora. Lo dice la palabra.
¿Y sabe qué? La familiaridad siempre mata el respeto y la honra que sientes por algunas personas que admiras. Los discípulos llegaron al lugar que Cristo había separado para que comieran allí la cena con sus discípulos. Ahora los discípulos eran apóstoles. Y todos se sentaron a la mesa y ninguno de ellos quiso lavar los pies de los hermanos, porque creían en su corazón que eran mejores que el resto. Y aún mejores que Jesús. Porque ninguno de sus discípulos pensó que Jesús era digno de ser honrado. Me golpeó tanto eso. ¿Cómo le voy a entregar mi vida? ¿Cómo le voy a entregar mi carrera? Usted no sabe cuánto me ha costado. ¿Cómo le voy a entregar mi matrimonio? ¿Cómo le voy a entregar mi tiempo? Jesús, al ver la actitud de ellos, se quitó el manto que llevaba y les dio la clase de liderazgo más grande que ellos recibieron. Sin abrir la boca les dijo: yo soy el creador del universo y no tengo ningún problema en lavarte los pies, en servirte, en sacrificar mi vida, mis cosas, mi dinero, mi familia. Aunque al final, cuando vaya a la cruz, me abandones y uno de ustedes me traicione. El olor de la sala ni siquiera lo llevó a ninguno de ellos a pensar en su maestro. Yo voy a ir a la cruz, estoy consciente de mi sacrificio, sé quién soy, pero quiero que sepan que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Sirve en tu grupo familiar, sirve a tus discípulos, sirve a la gente de la alabanza, sirve a la gente que a veces puede hablar mal de ti, a pesar de que tú lo puedas atender, le puedas visitar. Se van a quejar, siempre se van a quejar. Así lo hacías, tal vez, ¿te acuerdas? Yo recuerdo una persona decir: ¿por qué viene siempre a mi casa? ¿Por qué viene a buscarme? ¿Qué cosa quedará el pastor? Quiero que te salves. El servicio siempre será un antídoto para un corazón orgulloso. Sirve, porque si no, el orgullo te va a destruir. Cuando el Señor se levanta con el cántaro, va donde Pedro. Y Pedro, hermano, Pedro reconoció que era orgulloso. Después él se dio cuenta que estaba mal. Pedro se dio cuenta que todo lo que habíamos hecho todos, ¿no? Dijo: metimos la pata. Ni siquiera un maestro. Miren lo que dice el versículo 6. Juan capítulo 13, versículo 6. Dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente: cuando se acercó a Simón, Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? ¿Es en serio? ¿Te vas a humillar? Imagino que Pedro, hermano, era bravo. Él se metía encima de las cosas. Ustedes saben. Era como algunos de nosotros, que le llaman peligro. ¿Tú me vas a lavar los pies? ¿Es en serio? El hermano se había dado cuenta de lo que habían hecho, porque ni siquiera a Jesús que le habían servido. Tú, el Dios del universo, me vas a lavar los pies a mí. No lo voy a permitir. Metí la pata, pero ahora lo voy a remediar yo. No me toques. Encima se puso sabroso. Dile a la persona que está a tu lado: no te pongas sabroso. Sea humilde, dile así. Tiene una cara impresionante de sabroso, dile así. Miren lo que contesta Jesús. Versículo 7 dice: Jesús le contesta: ahora no entiendes lo que hago, pero un día lo entenderás. Te voy a dejar esta lección, Pedro. Un día lo vas a comprender. No lo regañó, solo le estaba demostrando que entre tus palabras y tus acciones no puede haber un abismo.
Porque tus acciones siempre van a decir la verdad. Yo le decía a alguien, no digas nada. Cuando venga la crisis, yo prefiero mirar tus acciones que escuchar tus palabras. El versículo 8, mire la reacción de Pedro. No, contestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo, no me vas a pertenecer. El orgullo de Pedro salió a relucir. Lo que dijo fue, no voy a permitir que te rebajes a ser un esclavo. Entonces me imagino a Jesús diciéndole, entonces ¿por qué tú no lo hiciste conmigo? ¿Y por qué no lo hiciste con tus hermanos? Ahora que eres apóstol ya no sirves. Si no te lavo los pies, no me pertenecerás. Si no me dejas tratar contigo, no tendré un pacto contigo. Pedro siempre exagerando, ¿no? Versículo 9. Señor, entonces lávame todo mi cuerpo. Báñame, Señor. Dile al que está a tu lado, ay, Pedrito. Mírale, dile, ay, Pedrito. Ay, Pedrito. Mueve tu cabeza y dile, ay, Pedrito. Versículo 9 dice, entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Pedro. Jesús le respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia, y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y a eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Estás limpio por mi sangre. Iglesia, la sangre de Jesús te ha limpiado. ¿Sabe qué significa? Que solo tiene que lavar de tus pies. Dios tiene que lavarte del polvo y la suciedad de los caminos de este mundo. Sirve el resto de tu vida, no importa a dónde Dios te pueda ayudar o todo lo que Dios te pueda entregar. No confíes en ti. Dile al que está a tu lado, Pedrito, no confíes en ti. Dile, Pedrito, no confíes en ti. No confíes en tu fuerza. Confía en Dios, dile así. Vaya conmigo a Lucas capítulo 22, con esto quiero cerrar. No confíes en ti. Pastor, entonces ¿en quién voy a confiar? Tienes que confiar en Dios. Lucas capítulo 22, versículo 31, dice la palabra del Señor. Cuando Pedro dice, Señor, yo voy a estar contigo hasta el final. Voy a ir contigo a la cárcel y si tengo que morir, voy a morir contigo. De verdad. Hoy quisiera ver a las personas que me dijeron en esta iglesia, pastor, yo nunca me voy a ir. Aunque usted me vote. Y cuando comenzaron los problemas, dijeron, la nube se ha movido. Yo los bendigo. Versículo 31, capítulo 22 de Lucas, dice la palabra del Señor. Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. La versión latinoamericana dice, Simón, mira que Satanás me ha pedido permiso para sacudirte como el trigo se limpia. Simón, Satanás me ha pedido tu vida para zarandearte, para llevarte a una tribulación. Vas a pasar un momento amargo, bien y un momento tan doloroso para ti. Pero la palabra de Jesús fue, pero yo he rogado por tu fe, para que tu fe no falte. Vas a regresar. Y cuando regreses, cuando vuelvas,
Cuando tú regreses, fortalece a tus hermanos. Anímales. Versículo 33, léalo conmigo. La Reina Valera, mire lo que dice. Si usted tiene Reina Valera, léalo. A la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3, léalo lo que dice acá, fuerte. Y él le dijo, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. La traducción viviente dice, Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo, aún morir contigo. Y el versículo 34 dice, pero Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Dile a la persona que está a tu lado, Dios va a probar tus palabras. No prometas algo que no vas a cumplir. Yo le hago una pregunta, hermano. Pedro amaba a Jesús. ¿Amaba o no amaba a Jesús? ¿Y por qué lo negó? A veces, hermano, a pesar que amamos personas, podemos fallarle. Pedro amaba a Jesús. Apasionadamente, Pedro amaba a Jesús. Pero muchas veces el temor, la incredulidad, te va a llevar a traicionar al que amas. Pero cuando regreses, pero cuando vuelvas, cuando seas levantado, anima a tus hermanos. Anima a las personas que se cayeron y no pudieron levantarse. Aprendí algo en el camino. Hay un hombre de Dios que canta una canción, misericordia recibí, misericordia voy a dar. Mi amado, Dios va a aprobar las cosas que decimos. Yo voy a grabar tal vez una palabra profética para el 2025. Este año tal vez no lo haga. Voy a esperar en Dios. Vamos a seguir abriendo iglesias. Vamos a seguir trabajando. Y quiero decirle que Dios ha abierto una puerta de bendición para nuestra casa. Y que la palabra que un día Dios nos dio, Él la va a cumplir. No sé si usted la cree. Yo he creído esto hace 15 años atrás. Mucha gente se ha burlado de mí. Pero alguien me dijo, no pierdas la fe en ti. Aunque las personas pierdan la fe en ti. Pedro, no prometas nada. Lo único que te voy a pedir esta noche es que cuando de Dios te llame, recuerda que la palabra servicio tiene que ver con obediencia al cumplimiento del propósito de Dios. Amados, 3 cosas quiero decir esta noche. La primera es darle gracias por estar aquí. A quienes han servido, a quienes se han esforzado. Muchas veces estando de viaje, fuera, lejos, yo no llamo, ni a los líderes les llamo para ver qué cosas están haciendo, ni para preguntar. Algunas decisiones, hermano, tal vez las he tomado muy urgentes cuando estaba lejos. Pero la mayoría de ustedes han hecho bien su trabajo y los felicito. Pero no podemos quedarnos aquí. Hay una visión de parte de Dios. Y yo le dije al Señor, Señor, aunque yo me voy a gastar por ti, cuando mi cabeza se llene de canas y mi rostro y mis manos de arrugas, yo te voy a servir, aunque nadie quiera hacerlo. Pero yo sé que Dios levantará a hombres y mujeres de Dios para terminar los sueños y la visión de Dios. Porque Dios nos ha llamado a servir a nuestra generación, a nuestro país, a nuestra nación, a nuestra gente.
Así que esta mañana yo le pido que se ponga de pie. Ha llegado el momento, como dice Jesús, estoy pronto a caminar hacia la cruz. Y se reunió con todas las personas que amaba. Y le dijo, esta es la última cena que estaré con ustedes. Y ese momento se reveló el corazón de todas las personas. Vino un momento de crisis tan profunda, hermano, entre los discípulos. Vino un momento de crisis tan dolorosa que ninguno permaneció, todos se fueron. Dice la palabra, usted lee 22, que Pedro le seguía de lejos. Por eso las mujeres que conocían a Jesús le encontraron y le dijeron, tú eres uno de ellos. Y él dijo, no. Otra mujer dijo, sí, tú hablas como ellos. Dijo, no. La tercera persona dice, sí. Dice, hasta te comportas como ellos. Y él juró y maldijo. Dijo, yo no lo conozco. Y en ese momento cantó el gallo. Y era amargamente, hermano. A diferencia de Judas, que fue y se ahorcó, Pedro fue ahí a arrepentirse. Hay un largo camino que nos queda. No pretendas que las cosas siempre sean bonitas, siempre no haya problemas, siempre vamos a tener dificultades, porque las dificultades son el agua caliente que hace que un sobrecito de té pueda producir la esencia que la gente necesita para tomarse. Dale gracias a Dios por los momentos difíciles que pasaste este año, por las situaciones y las crisis que viviste. Le preguntaba a alguien, ¿qué tal fue tu 2024? Me dijo, bajó la cabeza y estaba. Dije, qué bueno que se va a ir este año, me dijo. Pero yo le puedo decir, este año me ha formado, este año me ha enseñado, este año me enseñó que Dios va a cumplir su palabra. Este año el Señor me regaló un carrito. Me dijo, este es el símbolo que estoy renovando tu ministerio. No solamente fue, hermano, un carro físico. Estoy renovando tu ministerio, fue la palabra con ese carrito. Tal vez usted no sepa, pero eso fue la palabra de Dios para mí. Y cuando estábamos en Lima, Dios permitió que me llamaran para ungir a los pastores, a los profetas de este país. Y la palabra del Señor me dijo, te pongo como cabeza en esta nación, como autoridad. Y yo me alegro por eso. Y bendigo a Dios. Quiero cerrar bendiciéndote, declarando una palabra sacerdotal de bendición sobre tu vida. Jehová el Señor te bendiga y Él haga resplandecer su rostro sobre ti, se agrade de ti, incline su cabeza y oiga tus oraciones y te responda en el nombre de Jesús.